Les quería comentar sobre 6 puntos que he estado investigando sobre el coronavirus después de haber leído bastantes noticias, de haber participado de un foro junto con Benavides, donde tuve la oportunidad de platicar con algunos doctores que son los principales en el tema de este tipo de patologías. Como siempre, lo que les recomiendo es buscar diferentes fuentes de información, no solo aquellas fuentes de información que ustedes quieran buscar, sino traten realmente de buscar fuentes de información que inclusive sean antagonistas a su punto de vista. O sea, si ven normalmente medios como The Guardian, New York Times, váyanse a ver otras fuentes como Fox, como RT, como Al Jazeera, como Associated Press, que son medios que siempre proponen diferentes posturas y diferentes puntos de vista, ¿no? Obviamente los medios de comunicación, la manera como entramos en contacto con la información sobre el coronavirus ya es parte del problema en sí. Vamos a empezar por el punto número 1, que son los básicos. El coronavirus, que ahora ya está catalogado como una cepa específica, que es este COVID-19, lo que lo distingue o lo que hace un coronavirus es el corona, son los piquitos estos, las esporas que tiene el virus, ¿no? Tradicionalmente son enfermedades de índole respiratoria, que tienen que ver con problemas pues que complican el tema pulmonar, el tema de la respiración, atacan los pulmones, o sea, se van contra ese tipo de problemas, ¿no? A mí lo que se me hace importante y lo que voy a tratar de hacer en este live es estar constantemente comparando lo que está pasando en el tema físico, individual, con lo que está pasando en el tema social, ideológico, ¿no? Y tratar constantemente de hacer como esta comparación entre las dos cosas. ¿Qué otras enfermedades durmientes ideológicas ha despertado el coronavirus? Racismo, teorías de conspiración, un mar de fake news, algo de xenofobia. Esas son cosas como que paralelas al coronavirus que despiertan, ¿no? O sea, lo que pasó ahorita en Filadelfia, que estaban agarrando a golpes a gente de origen asiática en las calles por el tema del pánico, el tema del miedo. Lo que está pasando ahorita con todas las compras de pánico, que la gente corre a los supermercados y crea desabasto de algunos productos en sí. O sea, todas estas son enfermedades un poco más sociales, que son enfermedades psíquicas, si quisieras verlo así, o sociológicas, que son como una consecuencia de lo que crea el coronavirus. Y una predicción que voy a hacer, una de las primeras predicciones que voy a hacer es que les casi aseguro, es el tema de las fronteras. Van a ver que van a empezar a hablar, Estados Unidos probablemente va a hablar otra vez del tema del muro, van a hablar de la importancia de la seguridad, de frenar el flujo de migrantes que viene de Centroamérica y Latinoamérica hacia Estados Unidos. En Europa también se van a hablar mucho de estos temas, Alemania está cerrando fronteras, Rusia ya no permite la entrada de vuelos de China a Rusia, el tema de las cuarentenas rápidamente se transforma en un tema de levantar barreras globales, de hacer que la gente tenga menos libertad de locomoción. Entonces, esto es como el contexto de qué está pasando, qué es la enfermedad. O sea, la enfermedad individual, coronavirus, respiratoria, es una mutación nueva que ya está nombrada como COVID-19. No es la primera de este tipo coronavirus y definitivamente no es la última. Por la parte social está todo este tema de cómo despiertan las enfermedades de paranoia, de noticias falsas, de falta de confianza en las autoridades, de racismo, de xenofobia, de teorías de conspiración y los demás, ¿no? Segundo punto. ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Okay? De manera individual, es una enfermedad que sabemos que se transmite de animal a hombre. Probablemente originó en este mercado de especies exóticas en Wuhan, en la provincia de China. Pero aquí es donde se empieza a poner interesante. ¿Por qué origina este tipo de enfermedades en China? ¿Por qué esta transmisión de animales a humanos? China, hace no mucho tiempo, legalizó el consumo como alimento de algunos animales que son considerados especies exóticas para el consumo humano. En China se puede comer carne de oso, se puede comer carne de murciélago, carne de tortuga, de rata, de diferentes animales. Esto habla de algo bien interesante, porque obviamente en el momento que el gobierno de China dice, ¿sabes qué? Nosotros comemos de todo, tenemos una gastronomía muy exótica, muy variada, somos muy orgullosos de nuestra diversidad de especies y nuestra diversidad gastronómica, así que adelántense. Ustedes quieren comer a un animal raro, cómanse ese animal raro. Y obviamente también lo que pasa aquí es que el chino pues adapta técnicas de granjas de otras especies a nuevas especies exóticas y eso causa muchos problemas de salud. No hay una tecnología desarrollada a nivel global y centros de investigación para granjas de carne de oso. Probablemente lo que se debe estar haciendo es que aplican técnicas de granjas de aves para granjas de osos. No se pueden tratar igual, pero pues el problema es que la tecnología no existe. Entonces tú tratas de aplicar algo de la tecnología que existe para aves en cautiverio y lo aplicas en osos en cautiverio o murciélagos en cautiverio. Y obviamente esto genera una serie de problemas de salud. Entonces ahí hay una gran fuente de origen de por qué esto originó en China, específicamente en este mercado de aves exóticas. Ahora vamos a ver la parte social de esta lectura del origen del problema del coronavirus. ¿Por qué China se ve obligado a declarar que las especies exóticas son libres para consumo humano? Y aquí esto va unado a otro tema que también está muy de moda ahorita en China. Les recomiendo que lo investiguen. China está haciendo ahorita una campaña fuertísima en todo el país
para promover el consumo de papa y tratar de promover la idea de que la papa es un producto chino de origen y que es parte intrínseca de la gastronomía china y que los chinos deberían de comer más papa, porque la papa es barata, fácil de producir, se reproduce muy fácilmente, alimenta mucho y es muy llenadora. El consumo de especies exóticas responde al mismo problema, al problema de la hambruna. ¿Por qué el gobierno de China ahora permite que consumas especies exóticas que están desregularizadas? ¿Y por qué están empujando esta idea de que la gente tenga que comer mucha papa? Porque en China hay muchos pobres y la verdad es que el acceso a los productos de alta calidad causan conflictos internacionales por el tema de precio. Los quieren mantener alimentados, pero de la manera más barata y eficiente posible, porque la mano de obra china depende de que los chinos vivan con poco dinero para poder seguir maquilando y produciendo productos baratos para poder seguir compitiendo como una fuerza obrera a nivel global, para que tú puedas tener un celular que en lugar de costar $5,000 cueste $500. Entonces tú estás más o menos a 3 pasos de separación de por qué existen estos tipos de pandemias, porque pues como tú sostienes un sistema que depende de la mano de obra barata y la mano de obra barata solo depende de que la gente cada vez más tome decisiones más desesperadas para sostener su estilo de vida, y eso obliga a países desregularizados y comunistas y autoritarios como China a dejar que la gente se coma los murciélagos y los osos sabiendo que no hay tecnología ni suficiente información sobre repercusiones, pues acaba generando este tipo de problemas y pues algunos de nosotros nos vamos a morir. Por tener un buen celular supongo que vale la pena. El tercer punto esta no es la primera y definitivamente no es la última crisis de este tipo de pandemia. Lo que pasa es que a medida que nosotros exploramos el mundo y dejan de existir los lugares más exóticos o las especies más exóticas relacionadas al consumo humano, cada vez van a existir más de estos problemas o vamos a toparnos definitivamente con otros de estos problemas. La verdad es que tuvimos suerte con el coronavirus. O sea, el coronavirus es un virus bastante tranquilo en el sentido de la palabra, ¿no? Si lo comparamos inclusive con otras enfermedades que hemos tenido, el índice de mortalidad es más alta. O sea, algo que sí les puedo decir con seguridad y después de haberlo platicado con muchos doctores es que solo 20% de las personas infectadas con el coronavirus necesitan realmente hospitalización, y eso ya es un hecho bastante tranquilizante. ¿Y por qué estoy hablando de hospitalización y no necesariamente de mortalidad? Hay muchas discusiones sobre el índice real que existe de mortalidad, varía mucho dependiendo de la edad, varía mucho dependiendo de la salud de tu sistema inmunológico, o sea, hay una serie de factores que lo alteran. Entonces tampoco me gusta decir, la mortalidad es 2%, entonces solo 2 de cada 100 personas realmente se van a morir del virus. No necesariamente. ¿Por qué? Algo que me da mucho gusto es que los niños no son un grupo de riesgo. Eso es algo bastante tranquilizante. Por otro lado, la gente de tercera edad es la más vulnerable al coronavirus. Pero nosotros, de nuestra edad, o sea, jóvenes adultos, no somos tan vulnerables al coronavirus. Entonces, diríamos, no tenemos tanto de qué preocuparnos. Pero ¿por qué el dato de 20% de la población infectada va a necesitar hospitalización? Se vuelve un dato preocupante. Porque es un tema de infraestructura. He estado escuchando una serie de comentarios del tipo: muchos países están colapsando o están declarando esto como un estado de emergencia simplemente porque su infraestructura médica no va a dar abasto a la cantidad de gente que va a estar requiriendo atención médica. Otros problemas o otras enfermedades que sí matan mucho más y son mucho más graves: influenza, diabetes, problemas cardiovasculares, Alzheimer, cáncer, tantos otros virus, malaria, si quisieras verlo en África inclusive. O sea, otros virus van a acabar matando más gente por el hecho de que los hospitales van a estar saturados por toda la gente que está en esta pandemia histérica de que tiene coronavirus. Y a ver, y obviamente no estoy diciendo que no le deberíamos de poner atención, sí hay que ponerle atención, pero eso no quita que vamos a tener otra gente que va a estar desatendida porque estamos poniéndole todo el foco mediático, infraestructural al tema de coronavirus. El cuarto punto, quiero hacer un análisis la diferencia entre lo individual y lo social de qué sigue para el tema del coronavirus. De manera individual, uno de los agravantes de esta situación es que, como estamos hablando hoy de estos sistemas de cuarentena para evitar el contagio, porque lo difícil es que como este virus tiene un periodo largo de incubación y puede estar dormido incubándose, tú no sabes necesariamente dónde lo agarraste, y a lo mejor llevas 14 días con el virus en ti y has contagiado gente durante 14 días y después se manifiesta. Entonces es muy difícil hacer una regresión y descubrir de dónde viene. El problema aquí es, pregúntenselo de manera individual. Si tú sabes que si te detectan los síntomas, te meten a cuarentena, o sea, te aíslan, ya no puedes trabajar, ya no puedes salir, ya no puedes ver a tu familia, ya no puedes ir a congregaciones sociales. Hay mucha gente que dice, oye, pues mis síntomas no están tan graves, a lo mejor no tengo nada. Y ese tipo de mentiritas individuales
causa repercusiones muy graves. Digo, les cuento el caso, creo que fue el ministro de Salud de Irán, que un día salió a decir que esto no era nada grave, que ellos no iban a estar aplicando el tema de las cuarentenas, que iban a tomárselo tranquilo, que los medios estaban haciendo mucho escándalo, y al siguiente día salió en la tele tosiendo, diciendo que él mismo tenía el coronavirus y que él mismo estaba entrando a cuarentena. Y vean lo que está haciendo la gran mayoría de los políticos, o sea, no admiten que hay un problema real hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Esto suele ser lo más común. Y esto me lleva a una conclusión bastante deprimente. La conclusión deprimente es que tenemos que muchas veces llegar a estas catástrofes de salud para unirnos. O sea, una de las pocas cosas que nos lleva a unirnos como especie son las catástrofes, ¿no? O sea, voltean a ver a Hollywood. Cada vez que viene un meteoro o parece que se va a acabar el mundo, ahí sí se juntan los científicos rusos con los gringos, con los japoneses y los chinos, y ahora sí todos quieren salvar el mundo. Y qué bonito, ¿no? Qué fea foto de la humanidad que necesitemos una catástrofe para encontrar unión. O sea, eso se me hace completamente deprimente. Pero en ese caso, vamos a aprovechar el coronavirus para ver qué deberíamos de pensar como civilización, como raza humana, como especie. Porque este tipo de crisis son las crisis reales, son crisis existenciales. Y no existenciales en el sentido de, ay, ¿quién soy? No. O sea, crisis existenciales en el sentido de un virus del tipo o tan agresivo en términos de contagio, pero con una tasa de mortalidad más alta que el coronavirus, con nuestras fallas estructurales y sistemáticas, sí podría ser una crisis existencial. Entonces quiero terminar la conversación hablando de qué podríamos hacer. Primero, recomendaciones, qué hacer a nivel individual. ¿Okay? Número 1, lávate las manos. Mucho, muy seguido. Vas a un edificio nuevo, lávate las manos. Sales de un edificio, lávate las manos. Vas a una junta, lávate las manos. Sales de la junta, lávate las manos. Saludas a alguien, lávate las manos. ¿Entendieron el punto? Lávense las manos. Mucho. Porque estos virus se contagian mucho por las cavidades faciales. O sea, por los ojos, por la nariz, por la boca. Y el segundo consejo, no se toquen la cara. No se saquen los mocos, no se tallen los ojos, no se muerdan las uñas, no se tallen las orejas, no se toquen la cara con las manos. Hagan higiene de aquellos objetos con los que tienes mucha interacción. Por ejemplo, el celular. El celular obviamente se la pasa en nuestras manos, lo usas para tomarle fotos a tus genitales y mandarlos al otro lado del mundo. Lávate las manos, limpia tu celular. Te lo llevas al baño cuando vas a hacer popó y te duelen las piernas de tanto estar viendo memes. Lávate las manos, limpia tu celular, no seas idiota. Otro punto es protege a los grupos de riesgo. Sobre todo ahorita la gente de tercera edad, los ancianos, son los que tienen más riesgo de sufrir con este tipo de enfermedades. Y la verdad es esto que me duele mucho, porque los ancianos de alguna manera son los que guardan la historia de la humanidad en el término de cómo cuentan las historias, cómo hablan de la gente, recuerdan en primera persona. O sea, ellos literalmente son la historia de nuestra vida, la historia de nuestra cultura. Lo más común hoy en día es que la gente de tercera edad la tenemos completamente olvidada. O sea, los abandonamos, los metemos a asilos, son un estorbo para el tema de capital productivo y les damos un lugar pues negligente en la sociedad. Entonces aquí ellos son los más vulnerables, ellos son los que más deberíamos de proteger, ellos son los que más deberíamos de tener en nuestra conciencia al tomar decisiones sobre higiene. Y la última recomendación es la autocuarentena. La autocuarentena es tomar algunos tipos de acciones o algunos tipos de decisiones para evitar las zonas de contagio o el contagio en caso de que tú lo tengas. No vayas a grandes congregaciones sociales a menos de que realmente lo necesitas. Evita el contacto físico con gente a menos de que realmente sea necesario. Pero esta idea de autocuarentena es aíslate. Y la verdad es que hoy internet nos ayuda mucho. Entiendo a esta gente que dice, voy al supermercado a comprarme todo. Pídelo por Amazon, cómpralo por e-commerce. O sea, pide comer un par de semanas, o sea, no te va a matar. Si tienes las posibilidades de hacerlo, hazlo. Pero ¿qué deberíamos de hacer como sociedad? ¿Qué implica? Después de que entendemos que este coronavirus es este virus respiratorio que tiene un alto nivel de propagación, no necesariamente tiene un índice de mortalidad tan alto, pero despierta a la vez una serie de enfermedades ideológicas, el racismo, la xenofobia, las teorías de conspiración, viene de un mercado de alimentos exóticos en el corazón de China, vinculado a esta idea de perpetuar la mano de obra barata china, haciéndolos comer especies exóticas que no están formalizadas, ni sistematizadas, ni sabemos cómo se deberían de tratar. ¿Qué deberíamos de hacer? Y aquí mi gran conclusión es, necesitamos un sistema más global con mayor capacidad de poder ejecutivo. Confíen en organizaciones como la WHO, la World Health Organization. Este tipo de organizaciones son las organizaciones que deberían de estar más empoderadas a nivel ejecutivo en este tipo de catástrofes. Ellos deberían de tener mayor poder más allá que los poderes territoriales y de los países. Ahorita vemos que estas crisis son de índole global. Por más que tú digas, la gente no puede viajar, pues la gente se mueve, cambia de país, la gente se saluda. En los aeropuertos hay una
un tránsito enorme de nacionalidades, donde la gente comparte ese tipo de cosas y los virus probablemente se van a propagar. China, que es el país más comunista y más dictador del mundo hoy en día, probablemente quitando Corea del Norte y algunos otros, China puso en cuarentena a 60 millones de personas en la provincia de Wuhan y aún así no se pudo contener. Entonces, realmente lo único que nos pudiera ayudar en este tipo de situaciones, y anticipando que esta no es la última, y otra cosa, no va a ningún lugar, es necesitamos un sistema de salud global. Porque los países más débiles debilitan al resto del mundo. O sea, no sirve de nada que tú vivas en una burbuja de primer mundo donde tengas un sistema de salud privado que a ti te alcanza, que es muy caro, que es muy bueno, si de repente hay millones de infectados que viven en países de tercer mundo que están directamente conectados contigo por el modelo socioeconómico que los crea, y pues a fin de cuentas tú también te vas a morir. O sea, ese es el tipo de preguntas que pone en jaque el modelo como lo tenemos hoy. No funciona, tenemos que evolucionarlo. Y voy a hacer una segunda predicción. Es que se va a gastar más dinero en rescatar a la industria que en rescatar al ser humano. Ya empiezo a ver cómo una serie de noticieros y una serie de gente está diciendo de que no podemos descuidar a nuestra industria aeronáutica, porque la industria aeronáutica de Estados Unidos ahorita lleva perdido 113 billones de dólares, ¿ok? Y ese número contra el número de muertos pues se ve abismalmente más preocupante, ¿no? Por un tema cuantitativo. Dices, pues van 10,000 casos en Estados Unidos, pero 113 billones de dólares de la industria aeronáutica. ¡Wow! Hay que salvar a la industria aeronáutica. Bueno, eso se llama animismo económico. Es atribuirle características humanas al mercado. Entonces es decir, a la enfermedad está afectando al mercado. El mercado no se enferma, se supone que el mercado se autorregula, pero aquí definitivamente vamos a ver y se muestra a través de este tipo de acciones no solo el cinismo, pero sino realmente cuál es la prioridad. La prioridad del poder es proteger primero al mercado, segundo al tótem de las marcas y estas figuras que idolatramos que son las marcas, y tercero, si nos sobra tiempo, protegemos al consumidor, al humano, que es altamente reemplazable. A fin de cuentas, si te mueres, alguien más consume. O sea, literal, ayer escuché la noticia de que como los precios de las aerolíneas están muy baratos, hay gente diciendo de que, oye, pues no está tan mal el coronavirus, igual hay que esperarnos unos 6 meses más y así alcanzamos a viajar más todos. O sea, ¿cómo puedes hablar así desde una manera consumista? De nuevo, lo peor de todo esto es que tenemos que estar muy atentos a las decisiones que se toman y por qué se toman esas decisiones. O sea, aquí es donde es fundamental tener este punto de pensamiento crítico. Lo que tenemos que hacer es pasar de ser liberales y humanistas a ser un poco más radicales y progresistas. Porque aquí el liberal y el humanista sería el que decía, hay que mandar ayuda, hay que apoyar a la gente, hay que hacer un par de cosas, hay que amenizar el dolor ajeno, tenemos que estar conscientes. Esos son los mismos que se están poniendo de pechito para que un siguiente virus, mucho peor que el coronavirus, nos haga un daño catastrófico como humanidad. ¿Okay? Lo que deberíamos de buscar seres radicales y progresistas. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que un virus como este sea tan nocivo para la humanidad? ¿De dónde viene? El consumo de especies exóticas que no están regularizadas, no tienen sistemas de salubridad. Es un tema directamente vinculado a la mano de obra barata. Segundo, ¿qué lo permite propagarse? ¿Okay? La falta de transparencia, falta de información, falta de una gobernanza global para tener accountabilidad o para tener responsabilidad de los gobiernos y sus responsabilidades para con el mundo. Tercero, un sistema global de salud, porque los países más vulnerables ponen en riesgo a los países menos vulnerables. Estas son el tipo de cosas que tienen que cambiar, porque de nuevo, con el COVID-19 tuvimos mucha suerte, estamos teniendo mucha suerte. Es un virus relativamente manejable, o sea, Estados Unidos está diciendo que aunque lleguen a la situación donde está Italia, todavía tienen capacidad infraestructural para sostenerlo. Obviamente los países de tercer mundo como México, Brasil, Venezuela, Panamá, Argentina van a tener otras complicaciones, pero en esa conversación van a ver cómo Estados Unidos va a voltear a ver y va a decir, es que ahora es un tema de fronteras, es un tema de regular las fronteras. El mercado solo funciona bajo esa premisa de que las fronteras sigan funcionando solo para detener afuera de los paraísos aquello que les pudiera molestar. Está muy bien negociar con China y mantener la mano de obra de China barata y recibir mis productos de China y recibir mis autopiezas de China para seguir manejando la industria automotriz y comprar productos chinos y demás. Pero chinos infectados no quiero, ¿sabes? Entonces hay una libertad económica muy cínica respaldada por una falta de libertad transitoria.
Y es lo más extraño que en este momento estemos hablando de volver a construir muros cuando durante los últimos siglos nos los pasamos tumbando muros. Y obviamente todos estos muros que se levantan son una representación artificial de la nueva condición social y humana, que es solo a través de las restricciones artificiales, porque las fronteras de los países y los muros son fronteras artificiales. Solo con esa artificialidad podemos perpetuar el sistema como es, porque es contra natura. Yo sinceramente soy a favor del virus. Bien por el virus, me parece un virus bastante democrático, no distingue ni raza, ni color, ni género, ni nivel socioeconómico, le da a todo el mundo por igual. En ese sentido, todo el mundo es vulnerable. Entonces piénsenlo en ese sentido. Un siguiente virus, igual de democrático, que no vea distinciones entre clases sociales, entre géneros, entre preferencias, entre geografías, pero con un índice de mortalidad de un 50% si quieres, o resistente a la insulina, una patología resistente a la insulina, le puede hacer un daño catastrófico a la humanidad. Y ahí cuando lo vivas en primera persona, no te va a parecer tan chistoso hacer bromas de que ahora es barato viajar en avión o que ahora vas al cine y estás solo, porque realmente la gente que se va a estar muriendo va a ser gente muy cercana a ti. Piénsenlo así, tomar decisiones inocentes y cuidadosas y poco radicales frente al sistema que permite que estos virus sean tan peligrosos es lo que deja lugar para que un siguiente virus más agresivo realmente nos haga un impacto grave como humanidad. ¿Qué les recomiendo? El primer paso, lo primero que tenemos que hacer para solucionar este tipo de cosas es criticar el sistema como es. Es entender, analizar, ver los límites y ver hasta dónde llega el sistema que tenemos hoy y para entender qué es lo que se tiene que cambiar. Tampoco les recomiendo caer en la nostalgia de voltear a ver el pasado y regresar a otras propuestas sistemáticas o políticas que ya fracasaron, sino más bien tengan una capacidad propositiva y progresista para decir cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para que esto no se transforme en la catástrofe que queremos evitar. Compartan este video. O sea, ayuden a que la gente se informe más. Ustedes mismos infórmense más. Busquen diferentes fuentes, diferentes datos, posturas antagónicas. Cuando reciban información, antes de transmitirla, vayan a reflexionar, lean un poco, cuestiónense, platiquen con sus amigos, vean realmente lo que está pasando. Y por último, traten cada vez de hacer preguntas mejores. A ustedes mismos y a los demás hay que aprender a preguntarnos y a cuestionar qué es lo que realmente está pasando. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.